Per comprendere appieno le ragioni della mia affermazione, Benedetto XVI non si è mai realmente dimesso e quindi Papa Francesco non è Papa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. En la nueva iglesia sinodal se dice que todos caben. Pero de acuerdo ya a los hechos, la mano inquisidora de Francisco, no todos caben. Los que no están de acuerdo a su ideología liberal, marxista, comunista. Así que vamos a hablar sobre la excomunión, mejor dicho, de un sacerdote y bajado al estado laical a otro. Y vienen otros en la lista negra de Francisco. Quiero agradecer a todas las personas que se han sumado al canal. Gracias por suscribirse y también los invito a quienes no lo han hecho, activen su campana para que cada vez que se sube un video, usted pueda tener notificación. Gracias también a los comentarios que han realizado en los diferentes videos. Muy buenos, muy interesantes y de muy buena sugerencia. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Benedetto XVI non si è mai realmente dimesso e quindi Papa Francesco non è Papa, è essenziale esaminare i fondamenti giuridici che la sostengono. Ci tengo a sottolineare che la mia dimostrazione è di carattere giuridico, canonistico e non immediatamente teologico. Ahí tenemos al padre Giorgio María Faré, donde hizo su declaración el 13 de agosto pasado, diciendo que sí, Francisco, más bien Benedicto XVI, nunca renunció como tal. El padre Giorgio María Faré ha sido excomulgado y el padre Fernando María Cornell se lo ha secularizado directamente Francisco. Faré fue excomulgado de la iglesia y expulsado de la orden de los carmelitas descalzos, según una carta del pasado 18 de noviembre a la comunidad de su superior, el padre Miguel Márquez Calle, de la orden de los carmelitas. Mientras tanto que el padre Cornell, un sacerdote nativo argentino de la arquidiócesis de Sassari, fue secularizado directamente por Francisco, según una declaración del 13 de noviembre de la arquidiócesis. Faré declaró en un sermón viral en octubre que cree que Papa Benedicto XVI intencionalmente no renunció por completo al cargo papal y por lo tanto la elección de Francisco fue inválida, lo que lo convierte en un antipapa. Mientras tanto que el padre Cornet publicó un libro el año pasado titulado Habemos Antipapam, o sea, una pregunta, ¿tenemos un antipapa? Que también detalla por qué la renuncia de Benedicto era inválida, lo que inspiró la tesis también de Faré. Por lo tanto, el superior de Faré explicó en su carta que el sacerdote fue excomulgado por cisma y expulsado de la orden después de negarse obstinadamente y públicamente a reconocer al Papa Francisco como legítimo pontífice romano. Faré fue advertido en una carta firmada por Márquez solo 2 días después de pronunciar su sermón, que tenía 15 días para retractarse. Es decir, el sermón fue como el 13 de octubre y le dio prácticamente hasta el final del mes de octubre para retractarse o enfrentar la excomunión y la expulsión, o sea, de la orden. Por la presente, según dice la misma carta, dice, por la presente, informa a toda la comunidad, a la orden, o sea, a la orden de los carmelitas descalzos, y a los interesados que el 18 de noviembre del 2024, el decreto de excomunión por cisma y expulsión de la orden fue notificada al padre Giorgio María Faré. Esta medida sigue la negativa pública y obstinada del padre Faré a reconocer al Papa Francisco como el pontífice romano legítimamente elegido y a permanecer en comunión con él, escribió en su carta el superior de los carmelitas descalzos.
dijo que Faré tiene 30 días para apelar la decisión y él debe de retractarse de las declaraciones sismáticas en cualquier momento. Mientras tanto que el padre Faré, italiano, le dijo a Lifeside News que tiene la intención de apelar la decisión, aunque no se detalló qué puntos va a apelar para que de esta manera, pues hay una, vamos a decir, eh, sí, un debate en torno a esto. Me imagino que se han reunido con él, etcétera, etcétera. Pero si recordamos, Faré afirma que en su homilía el 13 de octubre, para ser más exactos, que Benedicto XVI, con conocimiento interno de un complot de la mafia de San Galo para elegir a un papa liberal a su muerte, decidió dimitir inválidamente a propósito. Y parte de esta homilía, que duró una hora bastante, dice, el papa encontró entonces, o sea, Papa Benedicto XVI, encontró entonces una encrucijada. Leo textualmente, dice, o bien permitir que un antipapa fuera elegido en secreto tras su muerte, o intentar una estrategia para frustrar a los enemigos de la iglesia emitiendo una declaración sin efecto legal. Por, por lo cierto, señalo que incluso después de la declaración se podría haber evitado un cónclave inválido. Los cardenales que notaron las anomalías en la declaración podrían haber planteado inmediatamente la cuestión y haber impedido que se convocara un cónclave. Pero esto no sucedió, por lo que es importante señalar que la responsabilidad real de lo que sucedió no debe atribuirse a Benedicto XVI, sino principalmente a quienes lo entendieron y callaron de mala fe, es decir, a los cardenales. Las pistas que según Faré, Benedicto dejó para que los cardenales las descifraran y tomaran las medidas oportunas, incluidas en la adopción del título de Papa Emérito y seguir vistiendo la sotana de blanco y conservar su escudo papal. El padre Faré argumenta que y apunta que la dimisión de Benedicto XVI era inválida por el hecho de que utilizó la frase declaro renunciar, en lugar de decir renuncio como es requerido. Faré también subrayó que el texto latino original de la renuncia de Benedicto solo renunció al ministerio, la ejecución visible del cargo, pero que la dimisión fuera válida, habría necesitado dimitir del munus, el oficio del papado, según el canon 332, numeral 2 de la Constitución de 1983 del Código de Derecho Canónico. Y quiero agregar que lo que dice el Código de Derecho Canónico número 332 en el numeral 2. Dice, si el romano pontífice renuncia a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. Hasta la muerte del 2022 de el Papa Benedicto, él siguió siendo Papa. Pero vamos al otro lado de la moneda. El padre Cornet, la declaración de la arquidiócesis de Sassari, afirma por el canciller de la arquidiócesis, el padre Antonio Spano, también indicó que fue laicizado por el delito de cisma y curiosamente señaló que el propio Francisco fue quien tomó la decisión. Es decir, él le llamó, estás excomulgado. Dice la carta de la arquidiócesis, dice, se sabe que el Santo Padre, San Francisco, con decisión suprema y final, liberó del estado clerical al señor Fernando María Cornet de conformidad con el artículo 26 y lo dispensó del celibato eclesiástico por el delito contra la fe, dícele en su declaración. Y debido a que el Papa lo hizo directamente, la sentencia, pues el padre Cornet
no tiene derecho a apelación. O sea, ¿a dónde apela? ¿Al mismo Francisco? Pues no, no hay derecho ya, ¿no? O sea, ya no tiene apelación, es decir, recibe la sentencia, se recibe la, sí, la sentencia inquisitoria y hasta ahí llega, no más. Sí que el sacerdote publicó que el arzobispo Gianfranco Saba de Sassari se reunió con él para hablar sobre su libro y le dieron una copia. Meses después, Cornell recibió verbalmente la orden de retirar el libro del mercado, retractarse públicamente de su postura y reconocer a Francisco como el pontífice legítimo. Después de no retratarse, el sacerdote recibió una carta oficial en agosto en la que se le acusa de cisma antes de que finalmente fuera laicizado. Aquí lo interesante es que de forma verbal le dice retira tu libro del mercado. Pues escríbelo, obispo, tienes todo el tiempo del mundo. Sí, tienes muchas cosas, pero este caso, que estás interesado en aplicarle la regla de Francisco, que no es la regla de la iglesia como tal, pero sí la regla de Francisco, bueno, pues si estás interesado en quedar bien con tu jefe, pues mándale una carta. No, de forma verbal. Y que le hablaron por teléfono, o se lo encontraron por ahí en una reunión, le dijeron, pues, ¿sabes qué? Retira tu libro del mercado. Obviamente asumo que se negó el padre Cornet. Después de que Benedicto XVI publicara su declaración allá en aquel año 2013, varios otros prelados y pensadores católicos han sugerido que Francisco no es el Papa, ya sea porque la renuncia de Benedicto no fue inválida o por otras razones. Entre ellos se incluye a otro sacerdote italiano, el padre Ramón Guidetti, que fue excomulgado en enero después de afirmar en un sermón que Benedicto nunca renunció al munus petrino y por lo tanto el usurpador Francisco no es papa. El arzobispo Carlo María Viganò, por otro lado, ha planteado que Francisco carecía de la intención necesaria de convertirse en papa, independiente de la naturaleza de la renuncia de Benedicto. Viganò fue declarado excomulgado por el Vaticano por ocupar este cargo a principios de este año. Por su parte, el obispo Athanasius Reiner ha declarado que nadie tiene poder para juzgar la condición de Papa Francisco y por los escritos anteriores sobre que un papado se convertirá en hereje como el de San Roberto Bellarmino, solo son opiniones, no doctrina, y que no hay nadie dentro de la iglesia que tenga el poder de declararlo hereje. Y por eso están aprovechando esta posición los liberales, incluyendo el marxista liberal de la teología de liberación, Francisco. En el caso, dice el obispo Schreiner, en el caso de un papa herético, los miembros de la iglesia pueden evitarlo, resistirse a él, negarse a obedecerle, todo lo cual puede hacerse sin necesidad de una teoría o una opinión que diga que un papa herético pierde automáticamente su cargo o puede ser depuesto en consecuencia. Así que esto es lo que se ha dado a conocer sobre eh, el padre Faré y el padre Cornet. Lo interesante es de que ah, son válidas esas excomuniones, porque si ya hay una nueva iglesia, la iglesia sinodal ya no es la iglesia católica. Entonces, ¿serán válidas esas excomuniones? Puede ser para asunto administrativo, pero para el cielo, o sea, para Dios, ¿son válidas esas excomuniones? Porque son reuniones que se dan y se da una final declaración o una decisión, excomulgarlo o expulsarlo del estado laico y bajarlo al estado laical. Pero no se escucha que sea un juicio. Nomás se dice bajado en cisma, pero no se nos informa, al menos porque no quieren hacerlo o porque sus argumentos no son tan fuertes para mantener la excomunión o bajar al estado laical a un sacerdote. Solamente dicen, eres esmático, te vas. ¿Y cómo queda esta situación? ¿Cómo queda el alma del padre ante Dios? Eso es lo que yo me pregunto.
O sea, ¿es válida ante Dios esta excomunión? Administrativamente y aquí en humano, pues sí, lo puede emitir. No hay un juicio. Imagino un juicio, pues sí, un juicio en el secular, en una corte, dura su tiempo, no un mes y medio que el padre Faré habló y hizo viral su video. Un juicio dura más que un mes y medio. Eh, y se dan los argumentos a favor y en contra, así como en una corte secular, y se da una sentencia final de, de todo un juicio, ¿no? Entonces, ¿son válidas esas excomuniones? ¿O pues solamente por el capricho de que como está sentada en la silla de Pedro, un liberal, marxista, comunista, de la teología de la liberación, y como no se está de acuerdo, porque en su iglesia de sinodal no dice que todos caben, pero no aclara, no dice, no especifica que solamente caben todos, pero si están de acuerdo con la nueva ideología de la iglesia, la nueva tendencia, con la nueva iglesia sinodal. Así que son preguntas que quedan en el aire, pues tampoco nuestro Señor va a venir y tú sí, de ahí tú no. No sabemos, ¿no? Cómo queda esa situación ante Dios, porque puede ser un capricho humano y no tener esa facultad de expulsión divina, es decir, que se vaya a condenar al infierno por el hecho de ser o de ser excomulgado. Eso es lo que yo me pregunto, porque eso es lo que más importa. Aquí administrativamente, pues sí, nos pueden dar un papelito y decir, adiós, ya no eres católico o ya no perteneces a la iglesia. Ahora, si ya se ha establecido una iglesia sinodal y lo están haciendo desde el punto de vista sinodal, entonces es mi pregunta, ¿podrían esas excomuniones ser válidas? Porque ya no serían católicas, una excomunión católica, por cisma, por no reconocer. Entonces, ¿son válidas? Porque si fueran católicas estrictamente, pues no serían excomulgados. Es más, ni siquiera estuviéramos hablando de este tema. Pero pues así se presentan las cosas. El obispo Schreiner tiene razón cuando dice, bueno, pues si hay un papareje, pues hay que resistirle. Y una manera de resistencia que tenemos los laicos, porque pues en general no tenemos mucha autoridad, o no tenemos prácticamente autoridad jerárquica, es a través de lo económico. Si ya el Vaticano ha declarado que tiene problemas, va a tener problemas para la jubilación de sus empleados, pues quiere decir que están desviando fondos. Quiere decir que se están yendo para otro lado, alguien se los está gastando indebidamente. Entonces, pues nuestro poder está en lo económico, en no aportar la limosna, tal vez un peso, tal vez un dólar, tal vez sea no sé, la moneda que se maneja en su país, no aportar. ¿Por qué? Porque no estamos obligados a mantener la iglesia sinodal, sí a la iglesia católica, sí a la sana doctrina, pero no estamos obligados. Entonces, pues, ¿para qué dar limosna? ¿Para qué darla? Si no es la iglesia de Jesucristo. Son preguntas que yo me hago y que asumo que usted se ha realizado y que de esta manera, pues usted también, de una manera u otra, pues andamos buscando respuestas a todas estas situaciones que ocurren. Muchas gracias por su atención. Escucho o leo sus comentarios en el chat. Gracias.